Gloria al Señor. En esta hora, hermanos, vamos a entrar en la palabra de Dios y vamos a leer aquí lo que el Señor nos dice en el Evangelio de San Juan, en un capítulo muy conocido del cual ya hemos hablado en otras ocasiones, pero que el Señor nos inspira a que lo usemos de nuevo en esta hora para hablar esta hermosa palabra. Libro de San Juan, en el capítulo 11, vamos a leer desde el verso 21. Dice la palabra del Señor: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el privilegio que nos concede de estar aquí en tu santa presencia para adorarte, para bendecirte y glorificarte, para darte el honor y el reconocimiento que tú mereces. También, Señor, para recibir esta palabra que tú tienes para nosotros en esta noche. Danos, Señor, la gracia tuya, danos el poder de tu Santo Espíritu, Padre. En el nombre de Jesús pedimos, como siempre pedimos, danos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu santa palabra y en el conocimiento tuyo, oh Dios. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a tomar esta parte de la escritura que hemos leído aquí en San Juan, en el capítulo 11, y en el verso 26 queremos usar una parte que está escrita para hablar la palabra, y aquí dice: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Yo quiero que usemos esta parte de la escritura: no morirá eternamente. La escritura es siempre la inspiración para nuestras vidas. Si usted se pone a mirar lo que la escritura, lo que la palabra de Dios nos dice aquí, nos está relatando, hermanos, la historia de un hombre que falleció. Nos está relatando la historia de sus dos hermanas. Ustedes ya lo han oído antes, Marta y María, esta familia que vivía en esa aldea llamada Betania. Nunca se les cruzó por la mente a ellos que iban a pasar por una situación semejante a la que ahora estaban pasando. Ustedes y yo sabemos, hermanos, que la vida nos presenta cosas que no siempre son las que esperamos, y a veces cuando estamos más contentos y cuando estamos con una mayor proyección, de repente comenzamos a ver situaciones que no son las que combinan pues con lo que nosotros miramos en ese momento. La enfermedad que la palabra de Dios dice que ocurrió a este hombre llamado Lázaro, eran amigos del Señor, una familia que eran amigos del Señor. Esta enfermedad probó ser fatal. A veces nosotros creemos que las cosas les pasan solamente a otros, pero que a mí probablemente nunca me pase. Yo soy amigo de Jesús, yo estoy cerca del Señor. Cuando Él pasa por aquí, se hospeda en la casa con nosotros, y si hubiese algún problema, sencillamente lo llamamos y Él siempre estará allí. Pues eso básicamente es como la forma en que nosotros podemos mirar la vida, hermanos. Cuando nosotros estamos seguros que tenemos al Señor de nuestra parte, siempre tenemos una idea de cómo va a marchar nuestra vida en el Señor. Las cosas más graves que suceden no son precisamente las que uno tiene presupuestadas, sino las que lo asaltan de repente.
Y sobre todo cuando las cosas no funcionan como uno esperaría, porque de todas maneras, hermanos, el hecho de tener fe en el Señor y el hecho de poder creer que lo que Dios dice en su palabra es verdad, nos da a nosotros un marco de pensamiento dentro del cual nosotros nos sentimos bien. Sabemos que la palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. También la palabra del Señor dice que cuando nosotros nos acercamos confiadamente a Él, pues vamos a encontrar una respuesta. El Señor Jesucristo, Él llevó nuestras enfermedades y Él hizo todo por nosotros. Así que esta situación debe funcionar. Lo que pasa es que nosotros no estamos preparados para las cosas extremas que pueden venir en la vida y que a veces Dios permite que vayan hasta unos límites impensables, hermanos. ¿Quién podría imaginarse, con la amistad tan cercana que tenían Lázaro, Marta y María, quién se hubiera imaginado que estas cosas vayan a llegar a ese punto? Como que se vaya quedando sin respuesta las peticiones, y como que nosotros en nuestra oración, como la mandó a decir la hermana del Señor, María le mandó a decir al Señor, Marta le mandó a decir al Señor, y le dijeron: Señor, el que tú amas está enfermo. O sea, somos una familia cercana a ti. Esperamos que ahora que estamos en esta necesidad, tú vengas a nuestro encuentro y hagas lo que siempre has hecho, nos bendigas como siempre nos has bendecido. Ha sido tan buena tu presencia en medio de nosotros. La Escritura dice que cuando el Señor Jesucristo recibe la noticia, no hizo absolutamente nada. Dice: oyéndolo Jesús, solamente le dijo a los discípulos allá donde estaba: esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. La Escritura dice que ciertamente Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Yo quiero siempre enfatizar este verso porque normalmente nosotros pensamos que las cosas que se salen de control le suceden solamente a las personas que no gozan del amor de Dios. Es una situación tremenda. Siempre pensamos, bueno, los que tenemos esa comunión con Dios sabemos que cuando lo llamamos Él está ahí. Sabemos que cuando oramos Él nos va a responder. Sabemos que Él siempre tiene misericordia de su pueblo, que claman los justos y Dios los oye y los libra de todas sus angustias y de todos sus temores. Que el justo clama y Dios le responde. Pero dice que Jesús, cuando oyó la noticia, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, sin hacer absolutamente nada en lo que tenía que ver con la solución del problema que estaban enfrentando Marta, María y Lázaro. Hermanos, esta es una cosa que tenemos que mirarla con todo, digamos, como con toda quietud, porque nosotros siempre esperamos una respuesta y siempre esperamos que el Señor va a hacer algo, como nosotros decimos, cuando más lo necesitamos. Pero lo que hay que poner en medio aquí es ese verso que dice: pero Jesús amaba a Marta, a su hermana y también a Lázaro. Sin embargo, se quedó 2 días más. ¿Qué es lo que hace que el Señor no vaya?
Él había dicho: esta enfermedad no es para muerte, es para que la gloria de Dios sea manifestada, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Lo que nosotros no entendemos es que para Dios glorificarse a veces escoge las cosas más terribles de la vida de nosotros, hermano. No sé si usted habrá enfrentado esa situación, pero Marta, María y Lázaro enfrentaron esto. Hay personas que me escuchan que sí lo han enfrentado, cuando se dan cuenta que las situaciones empeoran, que las cosas se ponen de otro color, que ya se va acabando el tiempo y todavía el Señor no aparece por allí. Dice que después que ya había pasado el tiempo, el Señor Jesús le dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y ellos le dijeron: Señor, ahora los judíos procuraban apedrearte y otra vez vas a ir allá. Otra vez. Uno a veces no entiende que las respuestas de Dios para uno le pueden causar un problema a otros, hermano. Problemas a su fe. Problema porque la respuesta de Dios para uno compromete a otras personas. Nos hemos dado cuenta por la palabra que somos interdependientes, hermano, y que las cosas no son como nosotros las vemos exactamente. Por lo general, nosotros pensamos cuando va a ocurrir un milagro solamente está involucrado Dios y yo, pero aquí encontramos que está involucrado Lázaro, está involucrada Marta, está involucrada María, pero hay otros que están allí cerca del Señor, que también se ven involucrados, y precisamente la respuesta no era para ellos. Ellos tenían que servir de canal, de ayuda, para que la respuesta de Dios llegara a otra familia, que es lo que muchas veces nosotros ignoramos, hermanos. A veces vivimos la vida pensando que todas las cosas que Dios hace con nosotros únicamente ha estado en relación conmigo y con mis hijos, o probablemente con Marta, con María y con Lázaro, ignorando que otras personas, cuando Dios va a obrar, siempre involucrará a otros, y ese involucrar a otros no siempre los demás lo ven de la mejor forma. Aquí hay unos discípulos asustados. Ahora tienen que acompañar al Señor. El Señor quiere ir allá, y ellos le dicen: pero maestro, rabí, Señor, los judíos querían apedrearte y vas a ir otra vez. Ellos lo estaban diciendo por dos cosas. Primero, era cierto, ellos los judíos habían querido apedrear al Señor Jesucristo, y ahora al ir allá había peligro. Pero es que cuando ellos están diciendo esto al Señor, no solamente toman en consideración al Señor Jesucristo, ellos también. Porque si ellos van a ir allá, ellos van a encontrarse con las mismas dificultades que el Señor se va a encontrar. Y entonces el Señor les dice: ¿el día no tiene 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. El que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Hermanos, son las cosas que nosotros tenemos que entender, que Dios, cuando nos involucra a todos, y estoy hablando porque en este momento nosotros también, que estamos enfrentando la vida y la situación como el mundo la está enfrentando ahora, y cuando debe haber una respuesta de Dios para el mundo, no está involucrado solamente el mundo, no está involucrado solamente los que sufren, no está involucrado solamente la gente que puede estar enferma, no está involucrado solamente los que en este momento pueden padecer necesidad, pero ahora usted y yo estamos involucrados también. Ahora usted y yo estamos en la misma posición que estaban los discípulos.
Si el Señor va a venir a darle una respuesta a Lázaro, a Marta, a María, si Dios va a venir a hacer un milagro, indiscutiblemente usted y yo tendremos que ir con Él. Y no nos podremos escapar de esto. Y probablemente hay temor en el corazón de muchas personas. Probablemente algunos dirán: bueno, ¿y qué va a pasar conmigo si yo hago parte de todo esto en medio de esta crisis terrible? Cuando los judíos quieren matar al Señor, apedrearle, y pongámoslo en nuestra situación actual, cuando las cosas están del color que las vemos, si Dios va a venir a traer una respuesta y yo estoy en el medio, ¿qué va a pasar conmigo? Estoy seguro que en medio de esta situación actual, muchos de nosotros como iglesia habremos estado orando. Tal vez allá en lo secreto, como dice la palabra, entrando en tu cuarto, cierra la puerta, y tu Padre que te oye en lo secreto, Él te va a recompensar en público. Él te ve allá, Él te oye allá. Él te va a recompensar en público. Sí, pero probablemente nosotros también salimos desde acá y tímidamente le decimos al Señor: Señor, ¿y qué va a pasar con nosotros? Está bien, tú quieres ir para resucitar a Lázaro, tú quieres hacer todas estas cosas, tú quieres mostrarle a este mundo tu gloria, pero ¿y yo? Los discípulos también tenían familia. Los discípulos tenían, algunos de ellos, como Pedro, la palabra de Dios dice, él era casado, tenía a su suegra, y muchos estarán pensando aquí acerca de su propia situación: ¿qué va a pasar conmigo, mi esposa, mi esposo, los hijos, las hijas? Pero el Señor, en vez de darles alguna otra abundancia de palabras acerca de esto, les dije: mire, el que va de día no tropieza, porque ese ve la luz de este mundo. Es el que anda de noche el que está en problemas, porque no hay luz en él. Y yo quiero enfatizarles esto, hermanos, para decirles, porque hoy estamos aquí, estamos frente a estas circunstancias, estamos enfrentándonos a un mundo en crisis. ¿Usted cree que cuando termine todo lo que está pasando, y cuando el mundo, algunos dicen que eso se va a tomar meses, otros dicen el resto del año? No me interesa, no soy experto, no le puedo decir que la pandemia ha causado miles de muertos en algunos otros lugares. Italia está frente a una situación terrible. Israel, ellos han estado encerrados casi desde el comienzo. Cuando se dieron cuenta, fueron los primeros en tomar medidas drásticas. Sin embargo, el ministro de Salud, el ministro de Defensa, ellos han salido a decir que es probable que esto se tomará meses, tal vez el resto del año. ¿Y qué piensa usted cuando se termine esto? Si es que usted y yo estamos aquí, si es que el Señor Jesucristo no ha sonado la trompeta, porque estamos esperando que el Señor Jesucristo suene la trompeta, hermanos. Estamos esperando que el Señor vendrá por su pueblo, vendrá a buscar a los suyos. Aleluya, porque esa es palabra de Dios. Pero si todavía no ha pasado y ya ha terminado esto y volvemos a salir, ¿con qué cree usted que nos vamos a enfrentar a este mundo? ¿Cómo cree usted que va a ser la situación económica cuando estas cosas terminen? Si el barril de petróleo estaba en $76 antes de comenzar esta crisis, en este momento, estamos hablando todavía en marzo, el barril ha caído hasta 30 en algunos lugares. Los países que recibían bastante dinero por esta razón recibirán solamente la mitad. Pero por causa de los esfuerzos que hay que hacer para poder controlar las cosas, por lo menos para poder atender, para hacerse humanos, para enfrentar la crisis de salud que el mundo actual tiene al frente, las naciones han tenido que destinar unas partidas de dinero enormes. Repentinamente, sin pensarlo mucho, los países han tenido que apropiar cantidades vastas de dinero de su presupuesto anual. Las empresas de aviación en el piso, los aviones están en el piso, en tierra, no están volando.
Las empresas de transporte terrestre no están transportando. Los que venden gasolina y todas estas empresas que tienen que ver con el petróleo también han reducido sus ventas y por ende sus ganancias. Ese es un golpe a toda la economía del mundo. Y cuando termine todo esto, si es que ya no estamos enfrentados a una crisis, porque en países como los nuestros en Latinoamérica, yo estoy seguro que hay hermanos que en este momento ya están ejercitando su fe, Señor, y han puesto sus manos sobre la última librita de arroz, lo último que quedaba de azúcar, probablemente lo último que quedaba de harina o algo como el profeta Elías. Padre, en el nombre de Jesús, multiplica, Señor, estos alimentos para que haya para esta familia, porque te servimos. Los que lo han hecho, gloria a Dios. Yo le aseguro que aquellos que estamos en Cristo y que creemos a la palabra de Dios, si nos proponemos a buscar el rostro del Señor, si nos arrepentimos de las cosas que han estado mal hechas, estoy seguro que la misma bendición y los mismos milagros que Dios hizo en la antigüedad todavía los sigue haciendo hoy. Pero ¿cómo nos vamos a enfrentar al mundo cuando termine esto? Le pregunto a los pastores, a los ministros. Es probable que algunos amigos que me estén oyendo o me alcancen a oír en algún momento sea supervisor, esté al frente de la obra de Dios, de esta iglesia o de cualquier otra denominación en cualquier lugar del mundo. Cuando se termine esto y salgamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer, ¿cómo nos vamos a enfrentar a este mundo? ¿Con cuántas finanzas contaremos? ¿Cuánto será el dinero que estará entrando a las iglesias después de esta crisis? ¿Cómo vamos a seguir manteniendo? Los discípulos le dijeron al Señor, Señor, y el Señor les dijo, miren, el que anda en el día no tropieza. No tropieza porque ve la luz de este mundo. Y yo quiero decirle a usted, mi estimado hermano, mi estimada hermana, mi estimado pastor, mi estimado miembro de esta iglesia local, mi estimado miembro de cualquier iglesia, no importa si es Movimiento Misionero Mundial, Asamblea de Dios, Cuadrangular, Cruzada Cristiana, Iglesia Bautista, Iglesia Presbiteriana, no le conozco, iglesia independiente de cualquier lugar, pequeña, grande, en Colombia, en Sudamérica, en cualquier lugar, Ecuador, Perú, en Argentina, en Bolivia, en Venezuela. Quiero decirle, mi estimado hermano, el Dios al que le servimos sigue siendo el mismo Dios. Todavía la luz del mundo sigue siendo el Señor y su iglesia. Dios nunca ha tenido una sorpresa en los acontecimientos que nosotros encontramos en la vida. Lo que hoy a nosotros nos ha sorprendido delante de Dios está claro, escrito desde la eternidad. Él sabía que usted y yo íbamos a nacer en esta tierra para esta época, íbamos a estar vivos en este momento, nos íbamos a enfrentar a esta crisis ahora, nos íbamos a enfrentar a las crisis no solo de la salud, sino las crisis económicas. Y nos íbamos a enfrentar también a las quejas, a los estallidos sociales que se propagan por causa de esta situación. Cuando los que no tienen a Cristo, que no son capaces de creer por su alimento, por el pan nuestro de cada día, ellos piensan qué vamos a hacer, y algunos comienzan a tener pensamientos en contra de aquellos que creen que pueden tener aunque sea un mendrugo de pan en su bolsillo. Pero Dios nos puso aquí en esta hora para predicar esta palabra. No sé cuánto tiempo vamos a durar predicando a través de las redes sociales, predicándole a todos ustedes, hermanos, hermanas, donde estén allá en el mundo, en cualquier rincón, por la fe, porque los asistentes están sentados en la sala de su casa, en el comedor de su casa, frente a la pantalla de una computadora o frente a la pequeña pantalla de un celular, escuchando este culto y volviendo nuestros ojos a Dios. Pero yo quiero decirle en esta hora, es tiempo de volver nuestros ojos al Señor. Es tiempo de creer. Es tiempo de olvidarnos de todas las cosas
que siempre han venido a nuestra cabeza, de olvidarnos de que las cosas siempre están en contra y mirar que tenemos al dueño de la vida con nosotros. El Señor Jesucristo, después de esto, sigue su camino, le dice a los discípulos: vamos para allá. Entonces Tomás, uno de los discípulos, le dijo a los demás: vamos nosotros también para que muramos con él. Fíjese usted que la vida siempre será así. Usted tal vez, a veces yo, podemos acusar, otra vez está Tomás en lo mismo. Hermano, dejemos de pensar en Tomás y pensemos en nosotros. ¿No es eso lo que nos ha pasado a algunos? ¿No es eso lo que a veces nosotros enfrentamos cuando el Señor nos entra junto con Él en el reto de llevar esta palabra y de llevar este mensaje al mundo perdido en medio de las crisis? Porque, hermanos, es fácil ser iglesia de Cristo cuando todo está bien. Es fácil ser iglesia de Cristo cuando el dinero abunda. Es fácil ser iglesia de Cristo cuando los templos están rebosando, cuando no acaben más personas. Es fácil ser iglesia de Cristo cuando todo el mundo parte una torta y se toma un refresco y celebramos a cada rato. Yo lo decía, hoy usted me entiende. Antes tal vez usted diría: qué pastor ya se está volviendo viejo, mire cómo cansa. Pero hoy usted sabe que no estoy cansando. Le estaba diciendo hace unos días, hace unos años, mire que en esta vida todo se nos volvió social. Se celebra el nacimiento de un niño, se celebra que ya cumplió un mes, se celebra que cumplió un año, se celebra que una muchacha se va a casar, se celebra que ya se casó, se celebra el mes de casado. Todo se volvió fiestas. Así es fácil ser cristiano. Es fácil ser cristiano cuando todos tenemos suficiente y cuando la vida nos muestra un futuro prometedor. Y para usted y para mí, amados hermanos, amigos míos, pastores que nos conocemos desde hace años, ustedes y yo nos conocemos. Es fácil ser pastor así, ¿verdad? Es fácil ser profeta y pararse en una confraternidad con 3,000, 5,000, el estadio lleno. Ahora estamos predicándole por la fe a los hermanos de la iglesia. ¿Cuándo volverán? Yo no lo sé. Pero yo sí le quiero decir una cosa: el Cristo al que le servimos es el mismo Cristo. Él dice en su palabra que Él está siempre presente, que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está allí en medio de ellos. El Señor le dijo a los discípulos: vayan y prediquen este evangelio a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Es fácil decir que Dios está con nosotros cuando los templos están llenos. Es fácil decir que Dios está con nosotros cuando nuestra predicación es animada por los aleluyas y la gloria a Dios, la multitud emocionada y tal vez aplaudiendo y puestos en pie porque están escuchando el mensaje y porque eso nos inspira a nosotros. Es más, hasta les pedimos: pero digan amén, anímenme. Ahora tenemos que predicar el verdadero mensaje del evangelio y decirle a la gente que el Dios al que le servimos es real, aunque nuestros templos estén vacíos. El Dios al que le servimos es real, aunque ya no hayan podido venir a congregarse en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, en muchos lugares del mundo. Recibí una llamada también de nuestros pastores de la India y me dijeron: lo mismo, pastor, aquí en la India también estamos encerrados, no se puede hacer cultos. En Corea del Sur no se puede hacer cultos. Allá en Filipinas no se puede hacer cultos. Todos estamos predicando a través de las redes sociales. Dios bendiga a la iglesia y Dios bendiga a todos los hombres y mujeres de Dios que han puesto su mano en el arado y que no la quitamos de ahí, sino que seguimos firmes, seguimos fieles, haciendo lo que tenemos que hacer. Aunque no hayan vacas, dijo el profeta, aunque no hayan ovejas, dijo el profeta, aunque la higuera, aunque las vides no den su fruto, con todo
todo yo me alegraré en Jehová, porque Jehová el Señor es mi fortaleza. Él hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Bendito sea su nombre. Abba Shabala y Akiba Sahama. Oh, gloria a Dios. Quiero decirle, hermano, allá donde usted está, junto conmigo, levante también su voz y alabe al Señor en la sala de su casa. Alabe a Dios allá en el comedor. Alabe a Dios donde se encuentre. El Dios al que le servimos no está muerto, está vivo. Y yo creo que este es el momento para que Dios haga algo especial en la vida de todos los creyentes, en la vida de toda la iglesia, en la vida de todos los siervos de Dios. Gloria a su nombre santo. Oh, bendito sea Dios. Te alabo, Señor. Te bendigo, mi Padre celestial. Oh, gloria a Dios. Hermanos, la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo vino a la aldea, a Betania. Ya Lázaro estaba en el sepulcro hacía 4 días. Y cuando él estaba cerca de la aldea de Betania, le dieron la razón a Marta. Y cuando ella oyó que el Señor Jesucristo venía, la palabra de Dios dice, salió a encontrarlo. Pero María se quedó en la casa. Y cuando Marta vio al Señor Jesucristo, le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Pero también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Hermanos, ¿qué reacción es la mía y la suya cuando las cosas no salen como pedimos? ¿Se habrá muerto algún hermano de alguna de nuestras iglesias? ¿Habremos tenido que ir a enterrar a alguien? ¿Alguna persona que nosotros conocemos tal vez se ha enfermado con algunas de las cosas que están sucediendo hoy en el mundo? ¿Y qué hemos dicho frente a esto? ¿Cuál ha sido la reacción? A veces nos tiramos a la pena como esta mujer. Si hubieras estado aquí, Señor. A veces nosotros queremos que el Señor esté ahí cuando yo digo y que haga como yo quiero. A veces no entendemos y cuestionamos este posible retardo a los ojos, a la mente, al corazón del ser humano. Pero el Señor Jesucristo comienza a hablar con esta muchacha y le dice, muchacha, yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? La cuestión aquí es ¿a dónde nos lleva la fe que decimos tener? ¿Por qué es lo que realmente estoy creyendo? ¿Estoy creyendo por una vida amable aquí abajo? ¿Estoy creyendo porque pueda tener el pan nuestro de cada día aquí abajo? ¿Estoy creyendo para mostrarle a toda la gente que yo soy el hijo del rey? ¿Estoy creyendo para mostrarle a otros cuánto éxito puedo yo tener en la vida, en el área que sea? Estoy aquí abajo para mostrarle a mi familia y a toda esta sociedad todas las bondades que se llevan en la vida secular por haber tenido una relación con Cristo, o realmente la fe que estoy manifestando trasciende lo humano, trasciende lo secular, trasciende lo terrenal y nos lleva hasta la eternidad para encontrarnos con las verdades del Señor Jesucristo. Porque déjeme decirle que lo más grande que nosotros tenemos no está aquí abajo, hermana. Lo más grande que nosotros tenemos no está aquí en este mundo, hermana. Lo más grande que nosotros tenemos no ha sido las cosas que hemos disfrutado. Si ha salido buenas noticias en el periódico, o si han dicho cosas bonitas de la iglesia, o si la iglesia ha logrado hacer obra social,
o si hemos podido tal vez impactar con una campaña evangelística, llenar los estadios, los coliseos, o salir por la televisión. Eso no es lo más grande que nosotros tenemos. Sí, Dios ha permitido el uso de todos los medios para dar a conocer el mensaje del evangelio, pero hemos visto nosotros esto con la sencillez que lo deberíamos ver, o probablemente nuestra fe ha sido solamente para estas cosas, y cuando nos enfrentamos a las crisis del momento, entonces decimos como Marta: Señor, ¿dónde estás? El Señor le dijo: tranquila, muchacha, tranquila, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y que cree en mí no morirá eternamente. Y luego la pregunta: ¿crees esto? O sea, ¿tu fe te alcanza para pensar en la eternidad? Porque por una enfermedad, por una muerte repentina, por un accidente, o benditos aquellos porque cuando llega el momento suena la trompeta y nos vamos con el Señor, pero por la razón que sea, nosotros vamos a dejar este mundo, porque no pertenecemos aquí, porque el éxito de la iglesia no es aquí, porque el éxito de los ministros no es aquí. El Señor Jesucristo se lo dijo a aquellos que vinieron contentos, llegaron donde Él a decirle: Señor, hasta los espíritus malignos se sujetan a nosotros en tu nombre. Ellos estaban felices, estaban teniendo éxito ministerial, estaban inspirados. Era extraordinario, hermanos. Habían dado unas campañas donde los demonios salían corriendo cuando ellos los reprendían y decían: en el nombre de Jesús. Los demonios se sometían. Y ellos llegaron con esa inspiración delante del Señor. Y sabe, el Señor los tranquilizó y le dijo: miren, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y el Señor le dijo: ustedes no se alegren tanto de que los demonios se someten a ustedes en mi nombre. Ustedes deben alegrarse en estar seguros que sus nombres están escritos en los cielos. O sea, en otras palabras, su fe tiene que ir más allá de las cosas que puedan ejercitar aquí abajo. Su fe tiene que ser para algo más grande que echar fuera un demonio aquí de una persona. Su fe tiene que ser mucho más grande para estar contentos porque las personas vinieron a aceptar a Cristo, o porque usted oró, se multiplicó el pan, el aceite, la harina. El Señor le dice: ustedes tienen que estar contentos cuando ustedes estén seguros que su nombre está escrito en los cielos. Y eso, mi estimado hermano, eso, mi estimado amigo, es extraordinario. El Señor nos ha permitido abrir la palabra aquí y hablar bajo este título: no morirá eternamente. Lo que el Señor nos ha traído a enseñarnos en esta noche, o no tanto a enseñarnos porque ya lo sabemos, sino a recordarnos la esencia de lo que somos y la esencia de lo que tenemos. La esencia de lo que somos y la esencia de lo que tenemos. Nosotros no somos de este mundo, dice la palabra. No pertenecemos aquí. No somos de este mundo, dijo el Señor. Nosotros tenemos que ser conscientes de esa esencia de lo que somos. Nosotros somos hijos de Dios porque el Señor Jesucristo nos dio el privilegio, porque Dios a través de su palabra nos ha dado el privilegio. Somos hijos de Dios. Eso es lo que somos. No somos parte de este mundo, no somos parte del pecado, no somos parte de estas cosas
que van en contra de la voluntad de Dios. No somos parte de la corrupción de esta vida. No somos parte de todo el sistema podrido y dañado que ofende a Dios. Somos hijos de Dios. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo para vivir para el Señor, para ser siervos de Dios, para poner nuestras vidas en las manos del Señor. Eso es lo que somos. Esa es la esencia de lo que somos. Y la esencia de lo que tenemos, hermanos. No se conforme. Yo no me debo conformar. Usted no se debe conformar. Nosotros no nos podemos conformar, mis amados, con las cosas que vemos aquí, porque la esencia de lo que tenemos es eterno. No es pasajero. No podemos quedarnos aún en las cosas que la iglesia muestra buenas de parte de Dios aquí abajo. La palabra de Dios dice: en parte conocemos, en parte profetizamos. O sea, todo aquí es solamente un reflejo, dice. Pero cuando llegue aquel momento, todo lo que es en parte se acabará, dice. Entonces conoceré como fui conocido. O sea, lo que Dios nos está diciendo es: esto es apenas un abrebocas. Lo que usted y yo disfrutamos cuando estamos en comunión con Dios. La gracia, la gloria y la bendición que tenemos cuando llegamos a la casa del Señor y nos reunimos como pueblo de Dios es apenas un abrebocas, hermano. Es apenas una pequeña prueba, un pequeño sabor, una pequeña degustación. Porque cuando lleguemos a la presencia del Señor, todo lo que es en parte se habrá acabado. Disfrutaremos de la esencia de lo que tenemos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos a Cristo. Y cuando tenemos a Cristo, tenemos al Padre y tenemos al Espíritu Santo. Y cuando tenemos a Cristo, al Padre, al Espíritu Santo, tenemos vida eterna y tenemos el derecho a vivir con Dios eternamente, a adorarle, a bendecirle. Llegará un día en que serán rotas las cadenas que nos ataban aquí abajo a este mundo, las cosas que nos tenían aquí, por lo cual nosotros teníamos que luchar mientras estábamos. Llegará ese día cuando no estarán más. Usted y yo estaremos en la presencia del Señor. Por eso el título que le hemos dado: no morirá eternamente. Hermano, amigo, en esta hora quiero ir terminando diciéndole a usted: vamos a poner nuestras vidas en las manos del Señor. Usted sabe la historia de Lázaro. El Señor siempre le resucitó, pero yo no he querido hablar otra vez de la resurrección de Lázaro. He querido hablar de la esencia de lo que somos y lo que tenemos, porque cuando dice no morirá eternamente, está hablando de esa esencia. El Señor está diciendo: yo soy la resurrección, yo soy la vida. Esa es la esencia, lo que tenemos. Tenemos a Cristo, tenemos la vida, tenemos la resurrección. El Señor dice: el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Dios nos ayudará. Enfrentaremos el tiempo que nos resta, no sé cuánto, no sé cuántos días, no sé qué más cosas. Lo que hoy estamos viviendo es algo pasajero. Terminará cuando terminaremos nuestra jornada. Estaremos en la presencia del Señor. Pero creo que estos son días donde Dios nos llama a vivir para su gloria y a entender que tenemos algo mucho más grande que las cosas que pretenden asustarnos allí afuera. Vamos a orar. Padre celestial, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu bondad, amor y misericordia, el privilegio y la oportunidad de estar delante de tu presencia para honrarte, para bendecirte, para glorificarte, para adorarte. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por ser tan fiel, por ser tan bueno, por ser tan grande, por ser tan maravilloso, por romper nuestras cadenas, por quebrantar nuestros yugos, por hacer tantas cosas a favor de tu pueblo,
por mostrarnos, Señor, que el que vive y cree en ti no morirá eternamente. Tenemos esta esencia tuya. Somos hijos tuyos y tenemos a Cristo Jesús y tenemos vida eterna. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Yo te ruego por las amigas, por los amigos que no han entregado su corazón a ti, pero que en este momento quieren hacerlo. Abre, Dios mío, en este momento las ventanas de los cielos sobre ellos y derrama el poder de tu Espíritu Santo sobre ellos. Perdona sus pecados, oh Dios. Lávales con la sangre preciosa de Cristo, como nos has lavado a nosotros y como nos sigues lavando a nosotros. Escribe sus nombres en el libro de la vida y ayúdanos a todos a caminar contigo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos.